movimiento de promedio, 200 MAs, sería en inglés, se llama Moving Average. Vamos a hablar de esta línea amarilla que está acá, eh, donde representa cómo el precio se mueve alrededor de esa línea. Eh, Obviamente, como el mismo nombre lo dice, es el promedio en cómo el precio se está moviendo. eh, en este caso, durante, que son los 200, son entre 200 días. Este, yo tengo dos líneas, si pueden prestar atención en la pantalla, tengo la amarilla y acá abajo una que es media moradita. En esta que es morada es la misma 200, pero la diferencia entre la amarilla y la morada esta es que la de 200 es por día, ¿verdad? Yo lo tengo acá. Ese indicador se busca típico en los indicadores de donde estoy haciendo clic. Luego buscamos lo que se llama Moving Average, y ya los tengo en los favoritos. Y luego que hacemos clic al indicador este que está acá de Moving Average, se va automáticamente a abrir uno de estos, como lo que estuvimos, en la lista. Un indicador se va a abrir para que ustedes puedan acceder. Después tenés la ruedita de la configuración, donde dice Settings. Ahí, por ejemplo, si yo le hago clic en la configuración, yo le puse 200, que quiero que revise los 200, cómo fue las 200 velas. En realidad no son días, son las 200 velas, cómo se han movido durante un día. Como dice acá en el primer cuadrito, dice time frame, en el tiempo de un día, que me mida las 200 velas cómo se han movido. Después, si observamos el otro, el morado, que yo digo lo mismo, me voy también a la ruedita de configuración y yo estoy diciendo los mismos 200 velas dentro de una semana. Como dice acá, un one week es una semana. Entonces, los voy a dejar a los dos abiertos porque los dos son, bueno, en realidad el que más importante es el amarillo. Yo el segundo lo creé porque es una forma más de referencia que yo tengo para ver qué es lo que está haciendo el precio y cómo se va a mover el precio mediante el día, la semana. En este caso lo vamos a, como lo puse yo en mi tiempo acá, como estoy marcando, indicando con el mouse, es un día. Entonces, lo que me está midiendo, como dije, las velas. Lo que quiero que ustedes observen, o que observes, cuando lo que hace el precio cada vez que el precio rompe o está sobre o encima de la línea amarilla. Si nos vamos a previos meses o años atrás, cada vez que como acá, cuando estoy marcando con vamos también a usar el pincel luego, donde estoy marcando yo acá con el mouse, este, el precio siempre bueno, estuvo un tiempo, no es que siempre, estuvo un tiempo debajo de la línea de los 200. Esta línea de 200, ¿verdad? Que es la que yo estoy hablando en esta área, este, lo que hizo como soporte, o sea, no dejó que el precio subiera. Entonces, por eso es muy importante observar esta línea, porque ven como que el precio lo intentó, cayó, lo intentó de nuevo, cayó, lo intentó varias veces acá, no tuvo fuerza, el precio obviamente perdió su tendencia, fue con tendencia negativa, y empezó a caer más. Acá ustedes pueden ver, vos podés observar acá que las velas se fueron haciendo cada vez más chiquititas, más comprimidas, más una con otra. Debajo de estamos hablando también lo mismo, velas comprimidas, muy reducidas, debajo de la línea de 200. ¿Y qué pasó? Que eso me está indicando que el precio está haciendo fuerza para poder subir. Luego que tenemos el resultado acá, donde el precio finalmente, con una vela más grande, ¿verdad? Hizo que el precio rompiera finalmente y saliera de esa zona negativa, rompiendo hacia la parte superior de los 200 de la línea amarilla, ¿verdad? Esta línea. Entonces, ¿qué pasó? Observa lo que pasó después que el precio rompió los 200. ¿Para dónde se fue? ¡Boom! A las nubes. Todo esto es un movimiento gigante que empezó, si miras la fecha abajo,
bien abajo de la pantalla dice que desde el 1 de abril del 2019 y el movimiento duró hasta septiembre del 2019, casi, estamos hablando de casi 8 o 9 meses donde el precio se fue hasta las nubes. Entonces, por eso es el indicador este que estoy tratando yo de ahora mostrarle, ¿verdad? De cómo es el resultado y qué es lo que pasa cuando el precio sube o rompe o va por debajo de los 200. Entonces, lo mismo que observamos lo que pasa acá. El precio lo intentó, no pudo, ¿cómo se llama?, mantener su valor y rompió. Después hizo subir el precio, o sea que eso es, en realidad esto es una trampa. En realidad no es que el precio suba, te está haciendo creer que está el precio subiendo, pero en realidad no lo es. Sí subió un poquito, obviamente. Si por ejemplo compraste acá abajo, ¿verdad?, y lo lográs vender acá arriba, perfecto, pero te hace creer de que el precio otra vez va a estar como sobre o encima de la línea de 200. Entonces que te hizo creer que sí, y en realidad lo que está haciendo eso es una trampa. ¿Por qué? Porque está probando si hay respuesta de los compradores y de los vendedores. No encontró respuesta, entonces lo que significa que este movimiento al anterior, que es el que rompió debajo de los 200 acá, es válido. ¿Por qué? Porque lo está probando, mintiéndote, haciéndote creer que sí va a subir. En realidad es una prueba de que el precio realmente ya rompió la línea de los 200. ¿Y qué pasó? El precio cayó. Después obviamente lo volvió a probar, lo testeó por varios días, semanas acá, porque acordemos que yo estoy revisándolo en un tiempo de fragmento de un día. Acá varios días estuvieron probando de intentar romper de nuevo otra vez los 200, la línea de los 200, y finalmente lo lograron. Pero el tema es que es que no se tienen que confiar, porque a veces suele suceder que hay movimientos falsos, estos son movimientos falsos que te hacen creer de que el precio va a subir. En realidad sí subió por un par de horas, un día, no, algo así. Subió sobre los 200 claros. Si el que, ya digo, repito, si alguien compró acá abajo y alcanzó a vender por esta zona, perfecto, ahí sí tenés ganancia. Pero eso no significa que la ganancia o este movimiento iba a permanecer. Entonces voy a decir, la ganancia va a ser más grande. No, porque después en realidad el precio se invirtió y lo que está haciendo es haciendo muchos compradores, haciéndole creer que el precio va a subir, y en realidad lo que está confirmando es que el movimiento que hubo acá, que cuando se fue y rompió, cruzó la línea de los 200 negativamente, obviamente en la parte inferior. Y así lo mismo que acá, fue un movimiento incluso aún más grande, haciéndote creer la misma teoría. Rompió sobre los 200, porque ahí ves la línea de los 200, el precio pum, 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 estuvo acá arriba. Y no, en realidad es lo mismo, es otra trampa más. Son dos cosas, en realidad se toma como que es una trampa para los compradores, para hacerles creer que ya una vez que ya rompió los 200, pum, de ahí se va a las nubes, ¿verdad? Esa es la primer teoría de trampa. La segunda es, al hacerte creer eso, una persona agarra y compra acá creyendo que todo está perfecto y que el precio va a escalar, va a subir. Pero en realidad lo que está haciendo es tratando de darte un poquito. Es cuando uno se está ahogando, te están dando un poquito de aire, haciéndote creer que ya vas a vivir, y en realidad a los 2 minutos, pum, te clavan el cuchillo y se va para abajo. Entonces, y la segunda teoría de ese mismo movimiento es que está el precio intentando nuevamente, si uno lo mide en un periodo más grande como este, el de un día, una semana, como acá, ¿verdad? Pero vamos a regresar a un día. Lo que está haciendo es que el precio está probando la línea de los 200. ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Hasta que finalmente, por tercera vez, ya el movimiento finalmente se cumple, y cuando cruzó verdaderamente los 200, que eso es la parte que más me interesa que ustedes puedan ver y entender, que
Hay dos movimientos grandes acá que es muy importante de entender, ¿verdad? Vamos a hacerlo lo más grande posible para que se pueda entender, que es lo que más me interesa. Primero, tenés una vela grande que está confirmando que el precio finalmente está tratando de romper o que tiene fuerza para romper. Hay otras teorías o otros indicadores que me ayudan a saber de que realmente esa ruptura hacia la parte superior no es falsa como esta que rompió y se cayó, o como esta rompió y se cayó. ¿Por qué? Porque por ejemplo tengo otros indicadores como acá el volumen y los otros que tengo acá abajo en pantalla, como donde yo estoy marcando con el mouse, esos y otros más que me indican que este, este movimiento es válido. Primero es uno, por la vela grande. Segundo, el volumen y otros indicadores me dicen que esta vela verdaderamente, además de ser grande, porque por más que sea grande, a veces uno no se tiene que confiar y decir, ya, es grande y ya eso ya me está confirmando de que el precio es positivo. Sí, en ese momento, en esa hora o en ese día, sí fue positivo porque es una vela grande, una sola. Pero tenemos que observar lo que está pasando después. Y entonces, para que eso sea una confirmación, que eso es lo que ustedes, es la teoría que yo estoy tratando de enseñar, que primero usen esto como referencia, donde el precio a veces, cuando está debajo de la línea de los 200, la verdad es cuando el precio, la verdad, pierde su valor y obviamente no tenés ganancia. Entonces tenés que tratar de observar que cuando el precio se está acercando a la línea de los 200, en qué momento realmente puedo comprar y que sea válido el movimiento, que hoy sí, el precio ya finalmente rompió. Pero volvemos al mismo tema, al mismo, donde la vela es grande, rompió, ese es un indicador. Segundo, tengo volumen, que también me indica de que este volumen, estas velas grandes, me indica de que sí, ese movimiento es realmente válido, o sea que hay mucha gente que ya está dispuesta a comprarlo. Segundo, vamos a borrar de nuevo los dos círculos. Segundo, una vez que el precio subió, no tan solo subió, sino que vino, que es la parte más importante. Este es la clave de todo este movimiento que nosotros podemos ver a posteriori en la pantalla. Y decir, mira, el precio se fue a las nubes. Sí, porque no tan solo rompió, la vela fue grande en este nivel, ¿verdad? Sino que también vino, el precio bajó, probó los 200 y el precio no bajó los 200 de las 200, que es la línea esta, la línea de los 200. ¿Y qué hizo el precio? Lo probó 1, lo probó 2, lo probó 3 veces. El precio se acercó a los 200 y vio que había soporte. O sea que la línea amarilla empezó a ser de soporte. O sea que el precio, viste, cuando vos encontrás un soporte es como una mesa. Pum, pegás y rebotás, pegás y rebotás. Entonces eso fue lo que hizo o confirma este movimiento que yo estoy marcando de esas velas acá abajo, donde el precio rebotó porque encontró una mesa. O sea que encontró acá una zona de soporte. Gente, compañías, etcétera, que están dispuestas a comprar. Entonces el precio, esa es ya la segunda indicación. Además de estas velas, estas dos son las dos primeras más importantes. En realidad la primera es la más importante, donde me confirma que el precio sí rompió de los 200. Y miren lo que pasó o lo que pasa cuando el precio rompe o está arriba de los 200. Vamos a borrar un poquito, ¿verdad? Y mira lo que pasó. ¿A dónde se fue el precio? Más que a las nubes. Estamos hablando que si miramos el precio, a la derecha de la pantalla, dice que acá, en esta zona, en este nivel donde yo estoy moviendo el mouse, el precio estaba alrededor de los 10.000 dólares. Y ahora, obviamente, una vez que se rompió de los 200, ¿hasta dónde subió? A 64.700 dólares. Miren la distancia, miren la diferencia y lo que pasó. Entonces ahora nos vamos a movimientos más. Obviamente estoy tomando como referencia el BTC, que es el que todo el mundo quiere comprar, quiere obtener y quiere siempre hacer negocio. Pero bueno, lo que estoy yo enseñando en este momento es que cuán fácil de ver cómo la medida esta de los 200 siempre sirve como un soporte y resistencia. Recuerden que la parte de soporte es cuando el precio encuentra un piso, o sea que
el precio no puede romper acá. Este soporte es cuando rebota, encontró un piso que es el soporte, rebota el precio, ¿verdad? Entonces eso es el soporte. La resistencia al revés, cuando tenés un techo, el precio trata de subir, rebota, pega, no tiene fuerza el precio, no hay volumen, no hay gente que lo quiera comprar, rebota, hasta que finalmente en algún momento rompe esa zona de resistencia. Eso es la resistencia, que es el techo, el soporte es el piso. Entonces acá vemos que el precio bajó, no encontró no encontró mucho soporte acá, o sea que hubo gente que realmente estaba más decidida a vender que a comprar. Entonces ¿qué hizo? El precio rompió los 200 y por muchas semanas consecutivas el precio estuvo en una medida negativa. Lo intentó acá, porque eso es lo que pasa una vez que el precio rompe la medida de los 200, que es lo chistoso y es lo que tienen que aprender a entender, que a veces la línea esta de 200 funciona como si fuese un imán, donde el precio trata de ir, donde llama al precio y lo trata de chupar y hacer lo que suba. Entonces lo trata de subir, fue rechazado, rechazado otra vez. Acá obviamente no tuvo mucha fuerza, pero la intención era intentar acercarse a los 200. Entonces, como la línea es un imán donde va tratando de hacer que el precio suba. Acá lo intentó una vez más acercarse, hasta que finalmente llegó el movimiento con confirmación, como volvimos a ver en el ejemplo anterior, donde la vela rompe, una vela grande, y pueden ver la vela verde, ¿verdad? Luego de la vela grande vinieron estos dos movimientos, que esos son dos movimientos donde hoy sí, che, pero ahí rompió la línea de los 200 para abajo, obviamente, y quedó. Sí, rompió, si ustedes observan, la vela roja, pero después hubo la vela verde que quedó arriba de los 200. Después lo volvió a intentar de nuevo, que es este movimiento chiquitito acá. También la vela roja, acordemos que la vela roja siempre empujan y cierran hacia abajo. Si esta es la vela, siempre la vela roja va a intentar cerrar hasta acá abajo. O sea, mientras que más larga se hace la vela hacia abajo, va a tratar de cerrar acá abajo. En cambio, la vela verde empuja y tratan de cerrar arriba. Entonces tenemos que ver las medidas de lo que estoy enseñando. Si, bueno, si la vela roja acá intentó cerrar porque estuvo empujando, sí cerró, pero a los 2 minutos o al mismo día hubo una vela más grande, y acordemos que las velas verdes siempre cierran arriba, y donde cerró la vela, arriba. Lo intentó de nuevo con las próximas horas, donde el precio trató de romper los 200 y hubo respuesta de los compradores, que es la vela verde, y hizo fuerza que las velas verdes empiezan desde abajo hacia arriba. Entonces la vela empezó a subir, tuvo respuesta, y ahí se quedó. Y ahí se quedó la vela esta que estoy hablando, que es esta que estoy marcando. Entonces, eso también, que lo voy a explicar en otro video, eso, como lo que estábamos mirando recién anteriormente, son trampas donde te hace creer que el precio en realidad perdió su fuerza, que es mentira, que va a caer de nuevo, y en realidad va con el sentido opuesto. En otro video también yo enseño que cuando, por ejemplo, acá el precio cayó 2 veces y formó un doble piso, tocó una vez, 2 veces, entonces el precio acá encontró soporte en esta área, porque acá pueden ver que acá hubo un movimiento, obviamente no tuvo fuerza para estar arriba. Entonces esta zona, que donde están todas estas velas, se convirtieron en soporte. Entonces el precio intentó, no obtuvo resultado, respuestas positivas. Intentó de nuevo, no tuvo, tratando de hacer creer que eso iba a suceder, porque incluso está todo ese movimiento pasando justo al lado de la vela sobre la línea de los 200 velas. Y sin embargo, ¿qué pasó? Formó la famosa W, el doble piso, y el precio volvió, se quedó. Ahí está la confirmación, donde las velas esas intentaron y tocaron y probaron, encontraron un techo, un piso en los 200, y el precio pum, se fue para arriba. Después, bueno, claro, vino este otro movimiento, que eso es otra forma de analizarlo, pero lo mismo, lo intentó,
romper, te hizo creer que iba para abajo, subió. En realidad esta es una confirmación de que sí va a quedar para abajo el precio, porque acá llegó la zona donde te hizo lo mismo, creer de que el precio se iba a estar de nuevo en los 200, arriba de los 200, y finalmente cayó. Cuando cayó quedó un par de días, semanas en esta área, por eso hay muchas velas, hay mucha concentración de velas ahí. Eso significa que hay mucha concentración de gente que lo quiere comprar en esta zona. Entonces, y sobre todo está abajo de los 200. Entonces, ¿qué pasó? Se encontró con esta zona, hay muchos compradores acá ubicados, y tuvieron tantas compras, las compras fueron grandes y fuertes, entonces hicieron que el precio volviera de nuevo a escalar y estuviese arriba de los 200. Y nuevamente, ¿qué pasó? Una vez que el precio confirmado, que el precio quedó sobre arriba de los 200, ¡pum!, se fue para arriba. Entonces, esa es la teoría que yo estoy tratando ahora de mostrar, de cómo un indicador como este, el que yo estoy usando mucho, ayuda a entender o saber que el precio y el movimiento que va a tener el precio. Porque sabemos que si el precio encuentra soporte en los 200, ¿qué hace el precio? ¡Pum!, sube. Sabemos que el precio, cuando está debajo de los 200 y encuentra una resistencia, un techo que no lo deja subir, ¿qué hace? ¡Pum, pum, pum!, se va para abajo. Pero no importa, no hay que tampoco asustarse ni alarmarse por eso. Simplemente, una vez que está por debajo, vuelvo a insistir, una vez que el precio rompió y quedó por debajo, ustedes puedes ver acá de que el precio, pum, la línea de los 200 se convirtió en una zona de magnetismo. O sea, es como un imán donde te trata de llamar y empujar el precio hacia arriba. Entonces, vuelta, lo intentó, y como no hubo respuesta, no hubo muchos compradores en esta área, ¿verdad? Entonces, cuando el precio perdió realmente su valor, esta es la confirmación de que el precio lo está intentando, y es la confirmación de que no tiene fuerza el precio para romper los 200. Entonces vos sabés que el próximo movimiento ya lo intentó uno, lo intentó antes también varias veces, de acercarse a los 200, y vieron que el precio, pum, fue automáticamente rechazado. Y más acá, que había más compras y ventas en esta área. Y ya cuando ya tenemos una confirmación como esta, ya sabemos automáticamente que el precio va a estar en la línea de los 200. Es como si fuese un imán que lo va a estar tratando de magnetismo, lo va a tratar de empujar hacia arriba. Pero sobre todas las cosas, también ahora en este momento la línea de los 200 se convirtió en un techo, y es un techo fuerte, es un techo difícil de romper, que no se rompe. Pero una vez que se rompe, el precio realmente, como dijimos, una vez que ya está encima de los 200, miren los resultados como están acá, miren acá. Entonces, es algo que pueden tener en cuenta como herramienta para poder hacer sus inversiones en cualquier moneda. Yo vuelvo a repetir, ahí tengo por ejemplo la línea de morada. La línea morada representa las 200 mismas velas, pero en una semana. En vez de un día como la amarilla, lo tengo en una semana acá. Miren cómo el precio, eso es ya lo más vigente que está en este momento pasando, lo que está pasando con el precio. Ya sabemos que el precio rompió los 200 velas de los 200 MA, el movimiento, y que el precio se encuentra debajo, entonces no tiene fuerza para romperlo. Entonces, ¿qué hizo? El precio empezó a caer, a caer, a caer. Entonces ahí donde yo activo y prendo esta nueva 200 MA, este movimiento, para poder ver cómo se va a mover el precio dentro de la semana, porque ya sabemos que en el día ya perdió su valor, ¿verdad? Ya sabemos que por el día ya está debajo de la línea amarilla. Entonces ahora lo que estoy viendo es que activé la misma línea de 200, pero en una semana, y vemos lo mismo, como el precio trabajó en esa área. Lo rompió, luego lo intentó no tuvo suerte, lo intentó dos veces, no tuvo suerte. Acá te hizo creer de que iba a haber un movimiento fuerte. En realidad
es la confirmación de que todavía el precio todavía está por debajo de las 200 de la semana. Y luego finalmente vino que es el verdadero movimiento, que es el que va a confirmar de que el precio encontró finalmente, al subir, encontró soporte en la línea de los 200, y el precio que hizo otra vez se fue hacia arriba. Luego obviamente el BTC se puso débil porque por otras circunstancias aledaña a lo que es BTC, el mercado. Acordemos que esto lo comparamos siempre con el dólar, también lo comparamos con los stocks y los bonds de las compañías más importantes de Estados Unidos. Entonces vemos que este movimiento no fue tan grande a pesar de que estar arriba de los 200, porque obviamente hubieron problemas aledaños que hizo que el precio del BTC se mantuviera debajo, muy por debajo de lo regular, de lo normal. Entonces yo ahí pude ver con mi indicador que decía, el precio está en los 200. Claro, si yo me hubiese confiado, capaz que yo me hubiese creído que el precio de acá tendría, en teoría, cumplirse, según los libros y los manuales, tendría que cumplirse y irse para arriba. Pero sin embargo, por problemas extras, el precio no pudo tener soporte, no encontró mucho soporte en esta zona. Entonces, ¿qué hizo? El precio se devaluó el BTC y cayó. Entonces, lo mismo, esa es la teoría de los 200 de este video que les quiero mostrar, para que vean que si no les hace falta abrir honestamente el de una semana. Yo lo puedo bloquear y solamente manejarme con el de 200. Y el de 200 funciona tan perfecto que ustedes pueden observar de que si qué es lo que está haciendo el precio cada vez que está por encima de los 200 y por debajo de los 200. Por eso quise abrir con BTC. Después tengo otro indicador que está correlacionado con este, que es el mismo movimiento, pero en vez de ser 200 velas son 50 velas. Esta es la clave, que es la que a mí me ayuda, que es la que más yo uso. Por eso la abrí. Y solamente primero quería que ustedes prestaran atención qué es lo que hace el precio solo cuando está solamente con la línea amarilla, y ustedes pueden ver qué es lo que está haciendo con la línea amarilla. Pero ahora yo abrí el mismo movimiento promedio, nada más que en vez de estudiarme y leerme las últimas 200 velas, lo que es este movimiento, que es la línea roja, utilizo solamente las 50 velas. Estos dos líneas, que es las que tengo en pantalla, son las más famosas y las más conocidas. Y entonces ustedes pueden ver que lo abrí porque cada vez que pasa que el precio rompe el de 50, rompe los 200, se llama la caída o el cruce de la muerte, le llaman ese. ¿Y qué pasa? Una vez que cruza, ¿qué pasó con el precio? Cayó. Obviamente después acá está donde está el signo más, un poquito blanco se ve. Lo mismo a diferencia cuando el precio, el del 50, rompe la línea de los 200. Miren para donde el precio se mueve. Entonces es un indicador tan bello que te ayuda a ver y a no adivinar, pero por lo menos ya sabes que cuando decís, oh mira, ya se acerca el cruce de la muerte, donde los 50, ¿verdad? Este es el movimiento de los 50, el rojo, en vez de ser 200 MA, que son 200 velas, este es el rojo, la línea roja serían solamente 50 velas. Y cuando se arma el cruce de la muerte, miren lo que pasa. Luego vuelvo a insistir con el resto de la teoría del video, de que después la línea de 200 se transforma en un soporte, ¿verdad? Se transforma en un techo, en realidad una resistencia, donde el precio lo va a tratar de testear. O sea que lo va a tratar de, en algún momento va a tratar de superar esta línea de 200. ¿Cuánto se va a demorar? No sabemos. Pero por lo menos ya intelectualmente, por libros, sabemos que si vemos un movimiento como ese, y ahora me voy a ir para el pasado, del movimiento del BTC, cuando se cumple la teoría al revés, cuando la línea de los 200, de 50 rompe la línea de los 200, que es donde yo les marqué los circulitos. Miren qué bello cómo se cumple la teoría específica como dicen los libros. Rompe sobre los 200,
lo prueba una vez, lo prueba dos veces, encima tenemos el cruce, este cruce eh, de la línea 50 sobre la 200. Ven que la de 50 está cruzando y ahí donde está el signo más positivo en blanco es donde hizo justamente el cruce, y mire la explosión y el movimiento que hay. Es algo tan pequeño, pero es una teoría tan buena que sí funciona. Si nos vamos a un fragmento más pequeño de tiempo de estudio, por ejemplo, si yo lo pongo acá, estoy en 4 horas, ahora me moví a 4 horas para ver qué es lo que está haciendo el BTC en las últimas 4 horas. Simplemente para probar lo que los libros enseñan. Entonces, vemos que, ¿qué pasó? La línea de los 50 cruzó los 200, obviamente, y ¿qué pasó con el precio? Se fue hacia arriba. Probó, lo testeó, encontró soporte acá, entonces encontró que hay gente que está dispuesta a comprarlo, pum, se fue para arriba. Y así se estuvo manteniendo el precio por varias horas arriba. Entonces, ¿qué indica eso? Que si vos estás leyendo esto, ves que hay un cruce de las velas, perdón, de las líneas de la de 50 más sobre la de 200, hay un cruce, vos tranquilamente uno puede, si uno lo alcanza a ver con tiempo, por eso que hay que dedicarle tiempo. Esto no es que cuestiona dejarlo, revisarlo cuando se te da la gana, cuando tenés tiempo o cuando tenés ganas, no. Esto se revisa constantemente porque obviamente, al menos que uses alarma, como el relojito que está ahí puesto yo, es una alarma. Al menos que tengas alarma, pero para tener alarma tenés que pagar por este sistema, no es que las alarmas vienen incluidas. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que vuelvo a repetir, si uno lo agarra en el momento justo, uno tiene toda esta zona de ganancia espectacular. Luego lo mismo se cumple la teoría que recién les enseñé, cuando viene el cruce de la muerte, donde la línea roja, que es el de los 50, cruza los 200, y ¿qué hace con el precio? ¿Para dónde lo empuja? Para abajo, ¿verdad? Entonces, es una teoría linda y herramientas que se pueden usar para poder hacer mejor inversiones con trading, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es eso, es que si ustedes lo usan como teoría, acá ustedes pueden ver cómo lo que realmente recientemente pasó, donde el precio probó los 200, subió, y cuando lo probó de nuevo no encontró soporte, entonces ¿qué hizo con el precio? Cayó. Ahora en este momento el precio cayó y está haciendo y probando la línea de los 50, o sea que está tratando de ver si encuentra en esta zona, justo donde está la línea roja terminando, a ver si encuentra soporte. Si encuentra soporte, obviamente el precio puede volver a intentar a subir. ¿Por qué digo intentar? Porque acordemos que la línea amarilla va a estar acá, va a seguir continuando. Entonces, para que esto se cumpla y que sea un movimiento positivo y fuerte, que potencialmente puede ser que lo probó a los 200, sí hubo fuerza, y ahora lo que está haciendo es testeándolo, pero la verdad el testeo lo tendría que haber hecho acá y romper para arriba. La duda es por qué rompió los 200, porque obviamente no encontró, además que hay otros problemas como el dólar y la inflación de los países, el euro y todas esas inflaciones que están ocurriendo ahora en este momento. Eso hace que el precio a veces de los movimientos del BTC no sean tan grandes o tan fuertes, ¿verdad? Entonces esto también puede surgir que sea una trampa que te hace creer que el BTC va con dirección positiva, con tendencia positiva, te hace creer que va a seguir subiendo, uno compra porque cree que va a seguir subiendo y el precio va en sentido opuesto para poderte quitar y robar el dinero. En realidad no es robar, porque vos fuiste y invertiste y vos fuiste el que compraste la moneda, entonces no hay nadie que te robe, eso ya es decisión tuya. Entonces es una forma yo de decir de cómo las empresas grandes tienen estrategias de cómo quedarse con tu dinero. Si vos no invertís y tu dinero no está invertido en tu capital, no está dentro de esta moneda o en cualquier otra moneda que tenga un gráfico como este, no vas a salir perdiendo. Por eso siempre hay que, antes de invertir, hacer este estudio, usar los indicadores como que estoy diciendo, el de 50, el de 200, porque la teoría diría
oh, BTC tiene fuerza porque tiene tendencia positiva. Ustedes la pueden ver acá, tendencia positiva. Sí, tiene fuerza, pero lamentablemente se encontró con los 200, rompió un poquito con varias velas, varias horas, pero no encontró soporte. Entonces, al no encontrar un soporte, no encontró una mesa donde estacionar, no encontró un soporte acá. ¿Qué hizo el precio? Bajó. Ahora está probando este nivel, que es justamente el nivel donde hay mucha gente, compradores y vendedores, que son también la zona esta que estamos hablando de aquí, donde están todas estas velas. Entonces todo esto, lo que está acá, en este momento ahora se transforma en soporte. Entonces la teoría y la esperanza de muchos, esperemos que el precio llegue acá y rebote y finalmente tome el curso positivo de regreso. Entonces esas son las teorías que tenemos que tener siempre en cuenta, que se cumplan. Si no se cumplen, porque esa es la teoría del libro, ¿verdad? Si las teorías no se cumplen y el precio va negativo, esto se puede transformar en una parábola. Siempre que hay una parábola en un precio, se puede ir y desplomar tan rápido, tan fácil, que ustedes no se dan una idea. Así como la parábola la tenían acá abajo. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, y de repente en algún momento la parábola, vamos a borrar la línea que habíamos hecho negativa. En algún momento el precio se encontró que eso es una parábola, ¿verdad? Las parábolas donde el precio dejó de crecer, y siempre las parábolas en algún momento rompen, y rompen para el sentido opuesto y encima con mucha fuerza. Entonces ahí donde yo me baso de que ojalá que el precio tenga en este momento, digamos, ojalá que el precio encuentre soporte en esta área, que es donde se encontraron todos estos compradores, y rebote, porque si que reboten, encuentre soporte y rebote. Si no sucede eso, automáticamente el precio, vemos que se va a cumplir la parábola, donde el precio llegó, no tuvo respuesta acá, quizás baje más, vuelva a subir un poquito más, y una vez que empiece la parábola el precio se va a ir de nuevo a caer, y podemos estar viendo los 17.000, 18.000 dólares, que el precio puede llegar, bajar y probar esa zona. Desde aquí que estamos hablando, que es una zona de 23.000 dólares, bajó a 20.900, y es muy probablemente que, si no, como ya digo, si no hay soporte acá, el precio tranquilamente puede llegar a probar los 18.000 donde estuvo ante acá, y si no, incluso precios inferiores. Entonces eso es lo que yo quiero mostrar, cómo funcionan las herramientas, esta de los 200 y la de los 50, y ahora le voy a agregar una más, que es el movimiento, le llamo yo el cruce de bebé. Es un cruce que también se cumple y es muy bueno para ver solamente la teoría, cómo se cumple cuando los movimientos y las herramientas funcionan. Ahora la línea que yo agregué es la línea blanca. La línea blanca es la que le llamo el cruce, es un cruce pequeño. Es pequeño, en inglés sería el baby cross. Es cuando una pequeña, un movimiento tan pequeño, pero miren qué bello y cómo funciona en el gráfico, donde vemos que cada vez que el precio de la línea la línea blanca mide las 20 últimas velas de las 4 horas que estamos estudiando acá. Si yo me muevo a un día, estaría mirando la línea blanca, las últimas 20 velas que hay dentro de ese día. Pero en este caso volvemos a la parte de 4 horas para verlo más fácil, y vemos, miren cómo se cumple cuando el precio, lo mismo que sucedía con los 50 y los 200, ahora lo vamos a ver con los 50 y el de movimiento de 20 velas. Cuando la línea blanca prueba y cruza la línea roja, las velas de las últimas 50 velas del movimiento, ¿para dónde va el precio? Pum, para arriba. O viceversa, si sabemos que es un movimiento, queremos tener una pequeña ganancia en el día, podemos solamente usar esa en vez de estar usando la de esta amarilla, que es la de un día. A veces no tenemos tantas señales, o el precio no se mueve tan cerca o tan de los 200,
que es la línea amarilla. Entonces a veces no tenemos mucha referencia, entonces a veces es preferible usar una medida más pequeña y tener una ganancia sobre un momento más pequeño. Y ahora voy a la teoría última, que es el cruce, le llaman el cruce Golden Cross en inglés, el cruce de oro, donde dijimos, donde 50 cruza los 200, ese le llaman el Golden Cross. Pero antes de ver que el Golden Cross se cumpla, que sería el de 50 cruza hacia arriba de los 200, vemos que el que primero cruzó la línea de los 200 fue el 20. Entonces ahí es donde yo les digo, miren qué bonito cómo se cumple la teoría de que si la línea de los 200 es cruzada por la de los 20, hay un movimiento fuerte del precio. Y miren lo que pasó, para dónde se fue el precio, a las nubes. Y luego, después que cruzó los 20, la línea de los 50 siguió el mismo rumbo, también, o sea que lo siguió acá, me refiero, que venía la vela roja y verde, venían acá, perdón, no la roja y verde, la roja y la blanca venían ahí, y de a poquito la blanca se empezó a curvar, cruzó, y la roja siguió e hizo el mismo camino y también lo cruzó en esa área donde yo estoy marcando, que es donde está esta crucecita verde, ¿verdad? Y el precio para donde se fue. Y no tan solo que se fue, entonces ese es la mejor indicado, por eso le llaman el cruce de oro, porque el precio se mantiene sobre los 200 y miren dónde se fue. ¡Pum! Supongamos que ustedes compran una moneda por acá abajo y ustedes ven que ese cruce ya está próximo a llegar en el BTC, que es lo más importante, porque el BTC es la reina de todas las monedas, de criptomonedas. Entonces eso es lo que ustedes pueden observar, cómo se cumple la teoría. Entonces así cuando se cumple opuestamente, primero por ejemplo cruza la de 20, cruza la de 20 cruza la de 50, y qué pasa con el precio, cae. Obviamente eso es un indicador de que el precio va a seguir bajando, porque estamos hablando de que el precio ya había roto los 200 anteriormente. Entonces vemos como el precio, las dos líneas, la roja y la blanca, están paralelas, y acá me indican de que al blanco, al cruzar negativamente, o sea, cruzó la roja del lado izquierdo, y obviamente me está mostrando de que hay una continuación de movimiento negativo, y que están obviamente muy pero muy lejos de la línea de los 200. O sea que por lo que me está diciendo en teoría, de que por par de semanas, días, vamos a seguir viendo precios negativos de BTC. Pero lo que quiero hacer entender es cómo funcionan estas tres pequeñas herramientas, y qué bien que funcionan, de que cuando uno dice, mira, porque uno puede solamente usar esta única herramienta y tener una ganancia fabulosa. Si nos vamos, ya, por ejemplo, si yo quiero hoy invertir dinero y quiero invertir unos, que son $1000, y tener una ganancia, de recuperar mis $1000 y tener una ganancia de 200, $300 más, es muy fácil. Yo vengo, busco el precio, que es lo que está haciendo BTC actualmente, ¿verdad? Y después que veo lo que está haciendo el precio actualmente, reviso que me está mostrando los indicadores. ¿Qué pasó acá? Donde el movimiento de 20 velas cruzó el de 50 a la parte superior, ¿verdad? Y luego vino, cruzó los 200 primero, y al tiempo el de 50 siguió el mismo camino y también lo rompió. Entonces eso es esto que hace, que me confirma de que acá había compradores, y que si uno compra en esta área, ya sea BTC o cualquier otra moneda que uno está invirtiendo, al ver que estos cruces se están por formar, ¿verdad? Al saber de que este cruce, que es el bebé, el que yo le llamo el bebé, se cumple primero, uno dice, se cumple primero el cruce este pequeño, y ya sabemos que poco a poco va a cruzar sí o sí los 200, y cuando cruza los 200, miren para dónde se fue el precio. Es todo esto, todo ese movimiento, todo ese precio positivo se empieza desde aquí, cuando empezó este cruce, este cambio.
Luego la confirmación vino con el de 50, donde está indicando el de 50 que el precio iba a seguir subiendo aún más, y por eso tuvo un muy buen movimiento. Estamos hablando de que si miramos la fecha, vemos que dice 8 de septiembre, y hasta donde duró el movimiento hasta el 13 de septiembre. Entonces toda esa semana tenés una semana de ganancia. Entonces ahí puedes ver que si yo quiero comprar o vender en este momento, me sirve. Ahora en este caso yo estoy mirando actualmente que bueno, el precio rompió eh, debajo de los 20 y de los 50. No encontró soporte en ninguno de los dos. Entonces todo ese movimiento negativo que estoy viendo en el precio, en realidad es donde vemos que apenita observamos solamente la de 50 y la de 20, vemos que se están curvando. Entonces al estar curvándose es el movimiento ya negativo que se está viendo en este momento. Entonces ahora, como yo dije y lo mostré en un periodo más grande, esperamos que el precio encuentre soporte acá, encuentre un piso, y que el precio llegue acá, o que incluso sea, o que de aquí mismo donde está encuentre un soporte y se vaya. Cuando me refiero a que encuentre soporte, significa que tiene que haber gente dispuesta a comprar a este nivel, y mucha cantidad. Este nivel viene desde esta zona, toda esta zona, porque donde el precio tocó el área, rebotó, siguió, rebotó, siguió, rebotó, siguió positivo, y viceversa. El precio estaba en esta área, rebotó, negativo, negativo, rebotó, rebotó, negativo, negativo. Entonces toda esta área, toda esta zona se convierte en una zona de ahora. Para los que estaban acá abajo, todos estos que están abajo, se les convirtió en un techo, ¿verdad? Era resistencia. Para todos los compradores que estaban acá, cuando vieron que el precio se empezó a mover, encontraron soporte, ¿verdad? Entonces por eso estoy diciendo que esperamos que se cumpla el libro. No es que algo estoy yo inventando, no es algo que yo estoy teniendo esperanza, ojalá que pase eso, no. Esperemos que se cumpla las teorías de los libros, de que el precio quede en esta área, ¿verdad? Porque hay soporte acá, ¿verdad? Eso es lo que me está indicando los libros, que hay soporte y que hay forma de que el precio se vaya ahora a escalar de nuevo. Pero puede pasar que a veces las teorías no se cumplen, y si no se cumplen es como lo que yo expliqué recién, se transforma en parábola, donde el precio subió, tocó, no tuvo éxito, no tuvo éxito, y en algún momento cayó. Entonces ahora esa es la parte donde nos toca ahora esperar a ver qué va a hacer. Yo pienso que el precio va a tener acá bastante respuesta, ¿verdad? No creo que cruce los 200, porque una vez que cruce los 200 se confirmaría que este movimiento realmente es un movimiento negativo en vez de positivo. ¿Por qué? Porque se toma como negativo, porque te hace creer que el precio va a subir, y en realidad lo que está haciendo es que la gente invierte, 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 y después a los 2 minutos se va a las nubes. Perdón, no a las nubes, baja. ¿Por qué? Porque si esto rompe los 200, que es la línea más importante, y la que yo dije que esto ahora se transformaría en soporte en este momento, esperando que el precio toque soporte, sería una mesa, ¿verdad? Encuentra soporte, rebota y se va, rebota y se va. Esperemos que eso surja y que eso se cumpla según la teoría. Si realmente no se cumple la teoría y el precio baja, supera los 200, y encima lo intenta después romper, que sería el, esto le llaman como bird test, como cuando los osos están tratando de testear los 200 y hacerte no creer, sino en realidad están confirmando que ya el precio es negativo. Supongamos que el precio cae, sube, toca este nivel, pero en la parte de abajo es una 100% confirmación de que el precio va a perder su valor gigantemente y va a llegar a una zona muy pero muy baja. Entonces esas son las partes que yo quiero mostrar, cómo funcionan estas tres herramientas, o estas tres que es la misma en diferentes periodos. Una de 200 velas, otra es de 50 velas y el otro de 20 velas, y cómo perfectamente esas teorías se cumplen y cómo trabajan en el gráfico. ¿Ok?